Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 9. De las discordias y diferencias de los romanos después de la muerte de César, y de las acechanzas y engaños de Malico. Por aquel tiempo se levantó gran guerra entre los romanos, por engaños de Casio y de Bruto. Muerto César, después de haber tenido aquel principado 3 años y 7 meses, movido pues gran levantamiento por la muerte de éste, y estando los principales hombres muy discordes entre sí, cada uno se movía por su propia esperanza a lo que veía y pensaba ser lo mejor y más cómodo. Así vino Casio a Siria por ocupar y tomar bajo sí los soldados que estaban con el cerco de Apamia, donde hizo amigos a Marco y a toda la gente que estaba en discordia con Baso, y libró del cerco de la ciudad. Y llevándose el ejército ponía pecho a las ciudades que por allí había, sin tener medida en lo que pedía. Habiendo pues mandado a los judíos que ellos también le diesen 700 talentos, temiendo a Antípatro sus amenazas, dio palabra de llevar aquel dinero a sus hijos y amigos y principalmente a un amigo suyo, llamado Malico. Tanto le apremiaba la necesidad. Herodes por su parte, trajo de Galilea 100 talentos, con los cuales ganó el favor de Casio, por lo cual era contado por uno de los mayores amigos suyos. Pero reprendiendo a los demás porque se demoraban, enojábase con las ciudades y habiendo destruido por esta causa a Gofna y a Amaunta, y a otras 2 ciudades las más pequeñas y que menos valían, venía como para matar a Malico, por haber sido más flojo y más remiso en buscar y pedir el dinero de que él tenía necesidad. Pero Antípatro socorrió a la necesidad de éste y de las otras ciudades, amansando a Casio con 100 talentos que le envió. Mas después de la partida de Casio no se acordó Malico de los beneficios que Antípatro le había hecho. Antes buscaba peligros y ocasiones muchas para echar a perder a Antípatro, al cual solía él llamar defensor y protector suyo, trabajando en romper el freno de su maldad y quitar del mundo a aquel que le impedía ejecutar sus malos deseos. De esta manera Antípatro, temiendo su fuerza, su poder y su maña, pasó el río Jordán para allegar ejército con el cual se pudiese vengar de las injurias. Y descubierto Malico, venció con su desvergüenza a los hijos de Antípatro, sorprendiéndolos descuidados, porque importunó a Facelo, que estaba por capitán en Jerusalén, y Herodes, que tenía cargo de las armas, con muchas excusas y palabras, logró que lo reconciliasen con Antípatro por intercesión y mediación de ellos mismos. Y vencido otra vez nuevamente Marco por los ruegos de Antípatro, estando por capitán de la gente de guerra en Siria, fue perdonado Malico, habiendo Marco determinado matarle por haber intervenido e intentado revolver las cosas e innovar el estado que tenían. Guerreando el mancebo César y Antonio con Bruto y con Casio, Marco y Casio, habiendo juntado un ejército en Siria por haberlos ayudado mucho Herodes cuando tuvo necesidad, hácenle procurador de toda Siria, dándole parte de la gente de a caballo y de a pie. Y Casio le prometió que si la guerra se acababa, le daría también para su gobierno todo el reino de Judea. Poco después aconteció que la esperanza y fortaleza del hijo fue causa de la muerte de su padre Antípatro, porque Malico, por miedo a estos, habiendo sobornado y corrompido un criado de los del rey, dándole mucho dinero, le persuadió que le diese ponzoña junto con lo que había de beber. Y la muerte de éste, después del convite, fue premio y paga de la gran injusticia de Malico, pues fue varón esforzado y muy idóneo para el gobierno de las cosas, el cual había cobrado y conservado el reino para Hircano. Viendo Malico enojado y levantado el pueblo por la sospecha que tenía de haber muerto con ponzoña al rey, trabajaba para aplacarle, con negarle el hecho, y buscaba gente de armas para poder estar más seguro y más fuerte, porque no pensaba que Herodes había de cesar ni reposar hasta venir en la hora con gran ejército, por vengar la muerte de su padre. Pero por consejo de su hermano Facelo, el cual decía que no le debían perseguir públicamente por no revolver al pueblo, y también porque Malico hacía diligencias para excusarse, recibiendo con la paciencia que mejor pudo la excusa, y habiéndole dejado libre de toda sospecha,
celebró honradísimamente las exequias del enterramiento de su padre. Vuelto después a Samaria, apaciguó la ciudad que se había revuelto y casi levantado, y para las fiestas volví hacia Jerusalén, habiendo primero enviado gente de armas, y acompañado de ellas también, mas Hircano le denunció, persuadiéndoselo Malico por el miedo que tenía de que entrase con gente extranjera entre los ciudadanos que celebraban casta y santamente su fiesta. Pero Herodes, menospreciando el mandamiento y aun a quien se lo mandaba también, entróse de noche, y presentóse Malico delante, lloraba la muerte de Antípatro. Herodes, por el contrario, padeciendo dentro de su alma aquel dolor, disimulaba el engaño como mejor podía, pero quejóse por cartas de la muerte de su padre Acasio, quien era de Malico por esta causa muy aborrecido. Respondióle finalmente, no solo que se vengase de la muerte de su padre, sino también mandó secretamente a todos los tribunos y gobernadores que tenía bajo su mano que ayudasen a Herodes en aquella causa que tan justa era. Y porque después tomada la Odisea, venían a Herodes los principales con dones y con coronas, él tenía determinado ese tiempo para la venganza. Malico pensaba que había esto de ser en Tiro, por lo cual determinó el librar a su hijo que estaba entre los tirios en rehenes, y él determinó de huir a Judea, y por estar desesperado de su salud, pensaba cosas grandes y más importantes, porque confió que había de resolver la gente de los judíos contra los romanos, estando Casio ocupado en la guerra contra Antonio, y que echando Hircano alcanzaría fácilmente el reino. Porque sus hados tenían determinado, se burlaba de su esperanza vana, porque sospechándose Herodes fácilmente lo que había determinado éste en su ánimo y de cuánto trataba, llamóle a él y a Hircano, que se viniesen a cenar con él, y luego envió a uno de sus criados con orden de que fuese a aparejar el convite, pero mandóle que fuese a avisar a los tribunos y gobernadores que le saliesen como espías. Ellos entonces, acordándose de lo que Casio les había mandado, sálenle al encuentro todos armados a la ribera de la ciudad, y rodeando a Malico, diéronle tantas heridas que lo mataron, espantándose Hircano, y perdió el ánimo al oír esto. Pero recobrándose algún poco, y volviendo apenas en su sentido, preguntaba a Herodes que quién había muerto a Malico, y respondió uno de los tribunos que fue por mandamiento de Casio. Ciertamente dijo, Casio me guarda a mí y a mi reino salvó, pues él mató a aquel que buscaba la muerte de entre ambos. Pero no se sabe si lo dijo de ánimo y de su corazón, o porque el temor que tenía le hacía comprobar el hecho, y de esta manera tomó Herodes venganza de Malico.